Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Evangelio de San Lucas. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, el más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces el padre repartió la fortuna entre los hijos. Poco tiempo después el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Derrochó todos sus bienes viviendo de manera desordenada. Cuando ya había gastado todo, se produjo un hambre terrible en esa región y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue y consiguió trabajo en casa de unos habitantes de ese país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba saciar su hambre con el alimento que comían los cerdos, pero nadie se lo daba. Darse cuenta de su situación, se puso a pensar: ¿cuántos obreros de mi padre tienen comida en abundancia mientras yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco tener el nombre de hijo tuyo, trátame como a uno de tus obreros. Entonces se levantó y volvió a la casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y, conmovido profundamente, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco tener el nombre de hijo tuyo. Pero su padre ordenó a los servidores: rápido, tráiganle la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo, mátenlo y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron a festejar. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya próximo a la casa, oyó la música y los bailes. Entonces llamó a uno de los servidores y le preguntó qué ocurría. Él le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar el ternero más gordo, porque lo ha recuperado sano y salvo. Y tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo y nunca desobedecí una sola de tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Ahora ha venido ese hijo tuyo que despilfarró sus bienes con prostitutas y manda matar en su honor el ternero más gordo. Padre le contestó: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario festejar y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Meditemos un momento en esta palabra que Dios nos ha regalado. Jesús conocía los conflictos que se vivían en las familias de Galilea, las discusiones entre padres e hijos, los deseos de independencia de algunos o rivalidades entre hermanos por derecho de herencia. Ponían en peligro la cohesión y la estabilidad de las familias. Se sufría lo indecible, pues la familia lo era todo. Era hogar, lugar de trabajo, supervivencia, fuente de identidad, garantía de seguridad y protección. Fíjense, todo eso era la familia. De hecho, después de Dios no había nada más importante que la familia. No se podía concebir que alguien viviera fuera de su familia. De hecho, en los tiempos bíblicos, cuando alguna mujer se quedaba viuda y sin hijos, era mal vista por todo el mundo, porque ya no tenía la referencia de una familia. Era central entonces la identidad de familia. Era muy difícil sobrevivir fuera de la familia.
Tampoco una familia podía subsistir aislada de las demás. Las aldeas estaban formadas por familias unidas por estrechos lazos de parentesco, vecindad y solidaridad. Fíjense, de hecho, las construcciones en los tiempos bíblicos eran varias familias que se reunían con un patio común, tipo vecindad, y ahí en ese patio común hacían los trabajos para todas las familias. La comida se hacía ahí junto, en el centro, y luego ahí compartían todos. Estaban formadas, unidas por estrechos lazos de parentesco, vecindad y solidaridad. Juntos preparaban los matrimonios de sus hijos también. Los papás se ponían de acuerdo con quién iban a casar a los hijos. Se ayudaban unos a otros para recoger las cosechas, reparar los caminos, y se unían para proteger a las viudas y a los huérfanos. Tan importante como la lealtad a la propia familia era la solidaridad entre las familias de la aldea. Los problemas y conflictos de una familia repercutían en todos los vecinos. Así eran los pueblos. Nazaret, donde se desarrollan estos episodios, no eran más de 50 gente las que vivían en él, pero de esa manera juntos se apoyaban, se eran solidarios unos con otros para mantener la unión de la familia y la identidad. Cuando Jesús comienza a hablar de los problemas de un padre para mantener unida a la familia, todo el mundo presta atención, obviamente. Era central la familia en la vida de los tiempos bíblicos. Conocen conflictos parecidos, pero lo que pide ese hijo es imperdonable. Dame la parte de la herencia. Era impensable, más bien el hijo era considerado como un loco, así tal cual. No por el hecho de la herencia en sí, sino por pensar en salirse de la familia. En salirse de la familia, ¿por qué? Porque ese hijo que salía de la familia perdía su identidad, perdía toda referencia a tener una estabilidad. Era considerado como loco. Oigan, hay que unir siempre el Evangelio. Recuerden un pasaje del Evangelio donde van a buscar a Jesús porque decían que se había vuelto loco. ¿Por qué? Porque salió de Nazaret y se fue a Galilea, a Cafarnaúm, a anunciar la buena nueva. Y ahí surge esa expresión, porque se volvió loco, porque había dejado a la familia. Entonces, lo que pide ese hijo es imperdonable. Al exigir la parte de su herencia, está dando por muerto a su padre. Rompe la solidaridad de la familia y echa por tierra su honor. Fíjense, era considerado así como tal. Si me pides la herencia, voy a estar muerto para ti. Ya no cuento como tu padre. Rompe la solidaridad de la familia y echa por tierra su honor. ¿Cómo va a repartir su herencia a un padre estando todavía en vida? ¿Cómo va a dividir su propiedad poniendo en peligro el futuro de la familia? Lo que exige es una locura y una vergüenza para todo el pueblo. El padre no dice nada, respeta la sinrazón de su hijo y le reparte su herencia. Los oyentes debieron de quedarse consternados. ¿Qué clase de padre es este? ¿Por qué no impone su autoridad? ¿Cómo puede aceptar la locura del hijo perdiendo su propia dignidad y poniendo en peligro a toda la familia? Fue un golpe ciertamente muy fuerte para la familia, para toda la familia y para todas las familias del pueblo, el que ese hijo pidiera la parte de la herencia para irse. Repartida la herencia, el hijo se desentiende del padre, abandona a su hermano y se marcha a un país lejano.
Pronto una vida desquiciada lo lleva a la destrucción. Sin recursos para defenderse de un hambre severa, absolutamente solo en medio de un país extraño, sin familia ni protección alguna, termina como esclavo de un pagano cuidando cerdos. Esto hay que recalcarlo. ¿Hasta dónde pierde su dignidad ese hijo? Que el cerdo era un animal considerado impuro para los judíos. Ese hijo que sale de la casa y pierde su identidad, se degrada hasta estar atendiendo a los cerdos, un animal impuro. Llega tanto el hambre, la necesidad, que quiere comerse la comida de los puercos, pero nadie se la da. Al verse en una situación tan desesperada, el joven reacciona. Recuerda la casa de su padre, donde abunda el pan. Fíjate, es la necesidad de comer del pan, la que lo lleva a entrar en sí mismo y reconocer lo que en su casa había en abundancia, el pan, pero también el amor, la dignidad como hijo muy amado del Padre. Por eso cuando entra en sí mismo, reacciona y dice: me levantaré, iré a mi Padre, reconociendo su pecado. Ha perdido todos sus derechos de hijo, pero tal vez pueda ser contratado como un jornalero más. Fíjense la mentalidad que tiene, pensando en el Padre que no lo va a recibir. Al menos como un trabajador, al menos ya tengo que comer, seguramente pensando de esa manera, mis hermanos. Y resulta que lo que sucedió enternece profundamente. ¿Por qué? Porque la acogida del Padre es increíble. Estando todavía lejos, fuera del pueblo, ve a su hijo derrengado por el hambre y la humillación y se conmueve, o sea, su corazón se estremece en su interior al ver que viene su hijo. Pierde el control, olvidando su propia dignidad, corre a su encuentro, le abraza con ternura sin dejar que se eche a sus pies y le besa efusivamente sin temor a su estado de impureza. Ese hombre no actúa como el patrón y patriarca de una familia. Sus gestos más bien son los de una madre. Entraña de misericordia significa entraña de madre. Fíjense, en Cursillos hacemos una meditación bien bonita en torno a esto. Cómo el arrepentimiento camina y el perdón y la misericordia corren. Para que veamos así el contraste bien humano, que le tenemos miedo a Dios y vamos caminando temerosos a reconciliarnos con Dios, y resulta que el Padre misericordioso se mueve con entrañas de madre y corre a nuestro encuentro, como es el caso del padre de este hijo cabezón que se fue de la casa y perdió toda su dignidad. Esos besos y abrazos entrañables delante de todo el pueblo son signos de acogida y perdón, pero también de protección y defensa ante los vecinos. Interrumpe su confesión para ahorrarle más humillaciones y se apresura a restaurar su dignidad dentro de la familia. Le pone el mejor vestido, le pone anillo en el dedo, sandalias, así, como hombre libre. O sea, le devuelve inmediatamente la dignidad que su cabeza dura lo hizo perder. Esta parábola que llamamos del hijo pródigo, más bien debería llamarse la parábola del Padre amoroso, el Padre misericordioso, quedaría más bien de esta manera. Pero hay que rehacer también su honor y a toda la familia dentro de la aldea. Por eso el Padre organiza un gran banquete para todo el pueblo. Se matará al novillo gordo y habrá música y baile en la plaza.
Todo está más que justificado. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Por fin podrán vivir en familia de manera digna y dichosa. Fíjense, porque el hijo recobró su dignidad, pero también al padre se le devuelve otra vez su autoridad. Que el pueblo, obviamente, como todos los pueblos, empezó a murmurar. ¿Qué autoridad tiene ese padre si permite que su hijo haga eso? Y el hijo lo consideraba como muerto el padre. Sin embargo, era necesario hacer fiesta, y la fiesta en todo el pueblo, para dar a conocer que ese hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Hasta ahorita el drama primero, el gozo del reencuentro, pero falta otro elemento. Desgraciadamente falta el hijo mayor. Llegó del campo al atardecer. Un día más había cumplido fielmente con su trabajo. Al oír la música y las danzas queda desconcertado. No entiende nada. La vuelta del hermano no le produce alegría como a su padre, sino rabia, coraje. Se enoja. Se queda afuera sin entrar a la fiesta. Nunca se había marchado de casa, pero ahora se siente como un extraño ante la familia y los vecinos reunidos para acoger a su hermano. No se había perdido en un país lejano, pero se encuentra perdido en su propio resentimiento. Aquí está una enseñanza muy fuerte para nosotros. Por eso es la tarea de la Cuaresma, de limpiar nuestro corazón, convertirnos, quitar odio, resentimiento, rencores, tantas pieles muertas que hemos dejado que nuestro corazón se llene para poder tener la experiencia de Dios. Se encuentra perdido en su propio resentimiento. El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha salido al encuentro del hijo llegado de lejos. No le grita, no le da órdenes, no actúa como el patrón de la casa. Al contrario, como una madre le suplica una y otra vez que venga a la fiesta. Es entonces cuando el hijo explota y deja descubierto todo su rencor. Ha pasado su vida cumpliendo las órdenes del padre como un esclavo, pero no ha sabido disfrutar de su amor como hijo. Fíjense bien, qué cosa tan tremenda es esa. He cumplido todas sus órdenes, pero ¿has disfrutado, has vivido el amor de tu papá, de tu Padre del cielo? Entonces, lo que el hijo está manifestando es que él ha vivido su vida como un trabajador, no como un hijo. Su vida de trabajo sacrificado ha endurecido su corazón, no vive en la familia, ni su padre le hubiera dado un cabrito, hubiera organizado una fiesta, no con él, sino con sus amigos. Ahora no sabe sino humillar a su padre y denigrar a su hermano, denunciando su vida libertina con prostitutas. No entiende el amor de su padre hacia aquel miserable. Él no acoge ni perdona. Obviamente no ha experimentado el amor de su padre. Por eso no entiende el amor misericordioso que tiene su padre. Fíjense bien. Él no acoge ni perdona. Sigue pensando como un obrero nada más. Como un trabajador más. Pero el padre le habla con ternura especial. Hay un término que se dice tecnón, término afectuoso
que se puede traducir como mi querido hijo, mi pequeño. El padre le está hablando así al hijo mayor: mi querido hijo, mi pequeño, entra. Y el otro pensando nada más como un trabajador. De su corazón de padre, él lo ve todo de manera diferente. El hijo llegado de lejos no es un depravado, sino un hijo muerto que ha vuelto a la vida. Por eso el hermano mayor dice: ese hijo tuyo. Y el padre que le responde: ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, ha sido encontrado. O sea, diciéndole: no la friegues. Ese que tú denigras es tu hermano. Y tienes que verlo como tal, con esa ternura, con ese amor que los padres pueden tener, con entrañas de misericordia. Aquel hijo que no quiere entrar en la fiesta no es un esclavo, sino un hijo querido que puede disfrutar junto a su padre, compartiendo con él, todo con él. Su único deseo de padre es ver de nuevo a sus hijos sentados a la misma mesa, compartiendo fraternalmente un banquete festivo. Entonces vemos, fíjense bien, la actitud del hijo menor, que entra por la necesidad, entra dentro de sí mismo y reconoce el error que ha tenido. El amor del padre, que en lugar de caminar a perdonarlo, corre y lo abraza con entrañas de madre, entrañas de misericordia. Y está el hijo mayor, que se ha vivido como un empleado, como un obrero más, como un asalariado, no como hijo muy amado. En esto, mis hermanos, yo creo que ya nos podemos ubicar. Yo creo que todos en algún momento determinado de nuestra vida nos hemos alejado de Dios creyendo que somos muy fuertes. Perfecto. Pero ojalá que nadie esté en la actitud del hermano mayor, que no hayamos experimentado o no reconozcamos el amor misericordioso que nuestro Padre tiene para nosotros. Eso sería estar perdiendo gran parte de nuestra vida, mis hermanos. Jesús interrumpe aquí su relato sin explicación alguna. ¿Qué sintieron los padres que habían cerrado para siempre las puertas a sus hijos escapados de casa para vivir su propia aventura? ¿Qué sintieron aquellos vecinos que tanto despreciaban a quienes habían abandonado el pueblo para irse a vivir a Séforis o Tiberíades? ¿Qué experimentaron los que llevaban años lejos de Dios al margen de la alianza, sin preocuparse de cumplir la ley ni de peregrinar al templo? ¿En qué pensaron los que vivían dentro de la alianza, despreciaban a pecadores, recaudadores y prostitutas? Todos han empezado a juzgar rápidamente la insensatez de aquel padre por su falta de autoridad para imponer a sus hijos, pero al conocer su compasión increíble, al verlo perdonar y proteger maternalmente a su hijo perdido y salir humildemente al encuentro del hijo mayor, buscando apasionadamente la reconciliación de todos en una fiesta, quedan probablemente desconcertados y conmovidos. Tuvo que ser así, se tuvo que conmover el pueblo ante la actitud de ese padre, que primero fue juzgado. Qué falta de autoridad de ese padre, cómo no se impone, cómo deja que el hijo le brinque. Papás, mamás, ustedes lo saben mejor que nosotros. Por más mal que se porte el cabezón, la cabezona, si llega, ¿a poco no se vencen? Pues es el amor al final de cuentas. Y en esta parábola es el amor del Padre Celestial de la que estamos hablando, que sin condiciones de lo que hayas hecho, lo que hayamos hecho, Él corre para abrazarnos, nos perdona.
Esta meditación la saqué de un libro de aproximación histórica de Jesús, cómo era la práctica en aquel entonces. Pero ahora voy a tratar de leer, aunque sea rápidamente, lo que preparó la Vicaría de Pastoral para darle la aplicación a nuestra iglesia de Monterrey. La misericordia del Padre, generadora de unidad. En sus parábolas, desde Jesús interpreta más bellamente para nosotros el mensaje de la misericordia del Padre. Eso se vale sobre todo en la parábola del Hijo Pródigo, de Lucas 15, parábola que está grabada en la memoria colectiva de la humanidad. Un hombre tenía 2 hijos y no se parece nada. Siempre que la Biblia pone en escena 2 hermanos, los presenta de manera muy diferente. Ahí les van. Comenzando por Caín y Abel. Bien diferentes. Ahí no nomás se pelearon, sino mataron. Jacob y Esaú, también peleándose por la primogenitura. Luego en el Evangelio, aquel que tenía el sí fácil, pero siempre no, y el que dice que no, y luego siempre sí va a trabajar. O sea, bien diferentes los hermanos. Para no hablar de eso, pero ¿por qué no hablar de Marta y María en Betania? Una bien activa y otra ahí sentada con Jesús bien padre. Entonces, Jesús en sus parábolas va a utilizar a los hermanos, la familia, pero contrastando unos con otros para resaltar más algunas cualidades. Ahora en la parábola, este padre no logra hacer 2 hijos perfectamente iguales. Cada uno es un ejemplo único, irrepetible, exclusivo, nunca visto antes. El hijo menor lo ordenó todo y se marchó. Para la práctica hebrea era una petición casi indecente. La división de la herencia, estando aún vivo el padre, solo se admitía en casos extremos, pero leemos como el hijo tiene prisa, quiere gozar la vida inmediatamente. Su actitud y su insolencia pueden representar la metáfora del pecador que pretende aprovecharse egoístamente de los bienes creados, consumirlos separándolos de la relación que los liga a Dios. Así es el hijo de quien habla. Más que hablar, pide, más que pedir, reclama y exige. Es historia que se repite siempre y en todas partes. ¿A poco no? Los hijos no piden, exigen, los titos. Abusados, papás. Porque en aquel entonces y en la actualidad, la autoridad es el padre y la madre. Su tono es áspero, entonces arrogante, descarado. El hijo es el hijo quien desde el desorden manda al padre. Es incapaz de meterse en la lógica del don, de la dependencia y del amor. Hace valer sus propios derechos. Exige percibir inmediatamente la parte de que le toca. El todo del amor no le basta, no le satisface, no sabe qué hacer con él. Quiere los bienes, el amor no le interesa por ahora, ya que se encuentra ambicioso de tener, poseer, consumir, gozar, por aprovecharse de las cosas al máximo, rechazando la comunión, y elige estar solo sin necesidad de caminar con una familia. Ya les expliqué al principio cómo la familia era central, porque sin familia se consideraban como desquiciados, como locos. Y entonces los bienes materiales de este hijo les importa más que la fama que pudieran tener. Que lo consideran loco pero con dinero, dijo seguramente. ¿Y el dinero qué le pasó? Se le acabó. Y entonces empieza a padecer, a sufrir el hambre. La vista y las entrañas. Describe la parábola que cuando aún estaba lejos el hijo, su padre lo vio y profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. El hijo que se ha puesto en camino para venir a buscar el pan, se encuentra cara a cara con el padre. Fíjense, el hijo menor viene buscando el pan, lo material. Y resulta que se topa de frente con el amor del padre
se le devuelve su dignidad. Y no nomás pan, si hasta carne, un ternero bien gordito lo mataron para hacer la gran pachanga y hasta baile. Ese amor que antes ha dejado de lado, que no le ha parecido importante, ahora se convierte en lo principal. Lo vio. No es aventurado afirmar que lo vio antes que con los ojos, con el corazón. Ese viejo conmueve eso. Seguramente el viejo estaba todos los días ahí en la puerta de la casa a ver si de lejos veía venir al cabezón. O sea, primero era el corazón el que estaba viendo, esperando al hijo cabezón. Cuando ve una sombra allá a lo lejos, dice: ahí viene Tito. Soy bien mal pensado. Cuando digo Tito, mi hijo. Ya le entendiste, Claudia. Soy así maliciosillo, ya usados. No es aventurado afirmar que lo vio antes con los ojos, con el corazón. Conmovido se podría traducir más literalmente, tocado en las entrañas, que hace referencia al sentimiento materno. O sea, se conmovió profundamente. Me imagino una persona ya grande de edad. Sin embargo, a pesar de lo grande de edad, sacó fuerzas para correr a ir a abrazar al hijo. Aquí el padre muestra de nuevo, a través de la acogida y del perdón, la luz a su hijo, la restituye a la vida porque estaba muerto. Pero está el otro, a ver qué nos dice acá esta interpretación. Salió el padre y le rogó que entrara. El padre que sale a buscar al hijo mayor, quien se siente infeliz y tiene el corazón arrugado, con más corazón de esclavo que de hijo. Más corazón de esclavo que de hijo. Tengo que cumplir con lo que me toca. Tengo que ir a misa, porque si no es pecado. O sea, ¿no has entendido, cabezón, cabezona, que es el amor del Padre el que debe de moverte, debe de movernos para buscarlo a Él? Es eso. No decir: no, es que, híjole, es que si no me tengo que confesar después para poder seguir comulgando. ¿No has entendido todavía el amor del Padre? O sea, tienes corazón de esclavo. El papá le abre el corazón, le explica, le insiste, le argumenta, y es aquí donde entendemos el corazón que no resiste pérdidas ni divisiones. Y frente a esta misericordia del Padre hay un llamado a la conversión, una invitación a caminar juntos. La conversión es para los dos hermanos, obviamente. Aquí los dos tienen que reaccionar. El menor, por sentirse bien gallito, poder vivir sin depender de los padres, de la familia, y el otro por vivir como obrero, como trabajador, como esclavo, y no como hijo muy amado. Y frente a esta misericordia del Padre, hay un llamado a la conversión, una invitación a caminar juntos. La conversión es para los dos hermanos, tanto para el que se fue con una vida desordenada, como para el que se quedó aparentemente santo y obediente, pero no tenía el corazón del Padre. No experimentaba el amor del Padre, a pesar de que siempre había estado ahí. No había experimentado el amor del Padre. El menor regresó por conveniencia. ¿Qué pasó después de la manera como recibió el papá, mostrando la grandeza de su amor? No lo sabemos. Con el hermano mayor también queda el gran pendiente, queda la tarea de no volver a decirle a su papá: ese hijo tuyo, como quien se hace a un lado, es su problema, no el mío. Sino decir más bien: este es mi hermano, así venga sucio, es mi hermano. Por tanto, contigo yo lo abrazo y perdono. Debería ser la actitud de todos. Y esa es la tarea que nos espera a todos cada día. Hay que afirmar
de una persona sea hija de Dios es fácil, todo creyente lo hace porque es la doctrina correcta. Sin embargo, es complicado decir que esa persona que ha pecado siga siendo mi hermano. Sí se complica la vida, ¿poco no? Si vemos que es tremendo y que pero hay ocasiones en que la misma familia te friegan, te roban, te difaman, y decir, pero es mi hermana, es mi hermana. Ahí está la gran bronca, mis hermanos. Pero entonces, para poder dar ese paso, debemos de llenarnos del amor de Dios, tener la experiencia de Dios, porque desde la experiencia de Dios, ahí sí se puede. Ahí sí se puede. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en las estrellas de misericordia, como el padre de la parábola. O sea, nos vamos a conmover ante la situación que está viviendo el hermano. La misericordia del Padre, fuente de unidad. El Padre, un reflejo de nuestra iglesia que ama, perdona, convoca, celebra. La función maternal de la iglesia, parroquia, también implica un cuidado constante por sus hijos e hijas. Al igual que un padre o una madre cuida y guía a sus hijos, la iglesia ofrece los sacramentos, enseña la palabra de Dios y acompaña a los creyentes en momentos de sufrimiento, forjando principalmente unidad en el caminar desde cada historia personal. O sea, estamos llamados a ser esa iglesia amorosa, unida, que vamos caminando juntos, mis hermanos. El Papa Francisco resalta que una iglesia madre debe reflejar ternura y compasión, características esenciales para fomentar un ambiente de amor y crecimiento espiritual. Entonces, la iglesia debe ser madre, debe reflejar ternura y compasión para crear ese ambiente de amor y de crecimiento espiritual. Ojalá que todos hagamos el esfuerzo por tratarnos de esta manera. La parábola significa una verdadera revolución. ¿Será esto el reino de Dios? Un padre que mira a sus criaturas con amor increíble, busca conducir la historia humana hacia una fiesta final donde se celebre la vida, el perdón y la liberación definitiva de todo lo que esclaviza y degrada al ser humano. Jesús habla de un banquete espléndido para todos. Habla de música y de danzas, de hombres perdidos que desatan la ternura de su Padre, de hermanos llamados a perdonar. ¿Será esta la buena noticia de Dios? Yo pienso que sí. Ese es el anuncio del reino de Dios, que tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros, que nos bendice y que nosotros, por ser imagen y semejanza de Dios, debemos de buscar parecernos a Dios en la línea, en la capacidad del amor. Y entonces, mis hermanos, esa fiesta que nos habla esta parábola, pues es la gran fiesta que tenemos en la celebración de la Santa Misa. Esa fiesta que celebraremos con la gracia de Dios en la noche de Pascua, donde escuchamos las maravillas que Dios hace, donde nos alegramos cantando, glorificando a Dios, donde renovamos nuestro ser de hijos muy amados de Dios. Y de esa manera, pues nuestra vida será bien plena, bien intensa. No sé, yo pienso que esta Pascua va a ser muy bonita, muy intensa. Ojalá preparémonos. Recuerden que la iglesia es madre, tiene entrañas de misericordia cuando da los sacramentos, cuando perdona. Recuerden que aquí en Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, próximo lunes tendremos confesiones.
Vendrán 9 padres a ayudarnos en la confesión. Aprovechen para venir a confesarse así a gusto. Bueno, no tiene que ser tanto, no duren tanto tiempo confesándose, no van a dedicar toda su vida ahí al sacerdote. Pero aprovechen el tiempo de gracia para irnos preparando para la celebración de la Santa Pascua. Y de esta manera también estaremos bien listos para vivir el jubileo de la Encarnación como peregrinos de esperanza. Entonces, son muchas cosas que nos hablan de este banquete preparado por el Padre Celestial, que se aplica perfectamente a nosotros. Nadie debe sentirse fuera de la fiesta. Es querido muy pecador, por eso te estamos esperando. Es que yo siempre he estado, por eso vas a disfrutar. O sea, en la fiesta de nuestro Padre Celestial, nadie está excluido, nadie está afuera. Entonces, gocemos, disfrutemos. Yo creo que se está disfrutando más la palabra de Dios así, de esta manera, como estamos de anoche ahora, mañana y pasado. Se disfruta más, reflexionamos más, la vamos haciendo vida. Yo por eso pienso que esta Pascua la vamos a disfrutar bastante. Pero aprovechen el lunes a confesarse, por favor, para que así, más llenos de la gracia de Dios, del amor de Dios, pues vivan la Pascua que ya estamos próximos a celebrar. Bien, esa es la meditación que les quería transmitir. Digo, yo no me quedo nada más con el guión que nos presenta la vicaría, yo busco otras informaciones, y esta aproximación histórica de Jesús me gusta mucho porque nos habla de las costumbres de aquel entonces. Yo creo que entendemos mucho mejor la palabra de Dios y el Evangelio cuando vemos cómo vivían, que era lo importante realmente para la gente. Entonces, vayámonos pensando qué sentimientos nos mueven con esta parábola, cómo nos identificamos, cómo vives tu camino cuaresmal de regreso o conversión a la casa del Padre. ¿Has estado lejos o siempre has estado adentro? ¿Pero has estado adentro como hijo, como hija muy amada o como trabajador? Porque es como trabajador, ya, éntrale, pero como hijo, como hija. Ya no se está perdiendo el tiempo. Ojalá que aprovechemos estos momentos, estos días de gracia y de mucha bendición. Vamos a ponernos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te amo, Señor, por todos los privilegios que nos has concedido y que dice reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Muchas gracias por su presencia. Que Dios me los cuide. Bendito Dios, para la gloria de Dios.